¿Quieres comprarte el iPhone X para este 2023, mi panita? Pues quédate viendo todo este video porque hoy te voy a traer 5 razones o motivos para no comprártelo en este 2023. Así que si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas, que te dejes un buen like en este video, que compartas este video con todas las personas y hasta con tu ex. Y una vez dicho todo esto, comencemos con el video. Así que vámonos directamente con el primer motivo para no comprarte este iPhone X, y es que no es completamente compatible con las últimas actualizaciones de sistema operativo. En este caso no es compatible al 100% con las últimas novedades de iOS 16. No vamos a tener mejoras en mapas, tampoco tiene modo retrato en FaceTime, y porque el procesador no lo permite, ya que este procesador pues ya no es tan recomendable hoy en día en el 2023, ya que ya tiene 6 años de haber sido lanzado, entonces ya es un poco pasadito este procesador. Eso sí, para aplicaciones del día a día sí te va a dar el ancho para redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, inclusive mensajería como WhatsApp, pero eso sí, debes de tomar muy en cuanto a la jugabilidad. Este procesador ya no es tan recomendable para jugar, obviamente en juegos que sean demandantes, que requieran buenos gráficos, pues sí vas a sentir tirones, un poquito de lag, y esto obviamente afecta, ya que también empiezas a tener un poco de calentamiento. Por eso yo ya no te recomiendo comprar este iPhone X en 2023. Así que como segunda razón o motivo para no comprarte este iPhone X, pues sinceramente es que tiene los años de actualización contados, tomando en cuenta los 6 años que Apple actualiza sus equipos. Pues estamos frente al último año de actualizaciones que recibe este iPhone X, y es muy probable que muera en iOS 16 o inclusive puede llegar hasta que reciba de manera oficial iOS 17, pero obviamente esto con menos novedades que van a estar disponibles para este iPhone X, y obviamente será un sistema operativo más pesado para este iPhone X, por lo tanto ya no sería tan buena opción comprarlo para este 2023. Así que vámonos directamente con la tercera razón o motivo para no comprártelo, y es que la batería en este equipo es muy mala, no te va a durar las 24 horas, no vas a llegar al final del día, esto es más que obviamente, y por lo tanto vas a tener que estar cargando tu dispositivo por lo menos 2 veces al día. Si es que eres una persona que sale bastante fuera de casa y lo utiliza mucho, pues realmente este iPhone no es para ti, ya que no te va a dar el ancho en cuanto a la autonomía que vas a necesitar de este dispositivo. Además que este iPhone X siempre se caracterizó por no tener una buena autonomía, entonces recordemos que las baterías con el tiempo, con los años, se van degradando y van perdiendo esa capacidad de almacenar energía, por lo tanto ya no es buena opción comprártelo por la batería en este 2023. Así que vámonos directamente con el cuarto motivo, y es que aquí con el precio que te compras el iPhone X, que obviamente en segunda mano lo encontramos más o menos en $200, pues puedes juntar un poco más e inclusive ir por una opción pues mucho más reciente como el iPhone XS, XR o inclusive el iPhone 11, que obviamente la diferencia de precio que vas a encontrar va a ser entre unos $50 hasta $100, y obviamente por esta diferencia de precio pues te vas a llevar un mejor dispositivo con buenas características, obviamente con mejores cámaras, con mejores procesadores, con mejor pantalla y sobre todo con buena autonomía. Y una de las cosas, pues agregarías otros años más de actualizaciones de sistema operativo, por lo cual sería una mejor inversión irte por esas opciones. Así que vámonos rápidamente con el quinto motivo y último para terminar este video, y es que aquí forzosamente te tienes que comprar el cargador de carga rápida, obviamente para cargarlo en un menor tiempo, porque si no, de lo contrario vas a tener que esperar mucho en tu iPhone para cargarlo al 100%, y obviamente sabiendo que tiene una autonomía no muy buena y que lo vas a tener que estar cargando por lo mínimo 2 veces al día, pues imagínate, tendrás que estarlo cargando por lo menos 4 horas tu dispositivo para poder usarlo. Esa es una gran mayoría de tiempo. Obviamente si lo cargas con el cargador de carga rápida, pues al menos serán 2 horas en ese lapso de 2 veces cargarlo. Así que obviamente yo no te recomendaría comprar este iPhone X por estos motivos. Así que espero que te haya gustado muchísimo este video, y ya sabes que si es así me puedes regalar un buen like, un bonito comentario en la parte de aquí abajo, y sobre todo no olvides suscribirte a este canal que es completamente gratis. Yo me despido de todos ustedes y nos vemos hasta en un siguiente video.